Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 9, Gestión del Cambio, Adquisiciones y Contratación. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos hoy 13 de noviembre, ya siendo las 8:02 de la mañana. Estar con ustedes es una experiencia increíble y bueno, sin más preámbulo, vámonos con nuestro sondeo a ver cómo nos va el día de hoy. Muchas gracias, ingeniera. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Las adquisiciones, compras, deben tener un procedimiento A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, somos 84 asistentes, muy juiciosos, muy conectados. Buen día, nos saluda Daniel Ortiz Triana. Buenos días, nos saluda Hanson Steven y Yuri Janet. Buenos días, feliz día también para ti. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero 100%, B, falso 0%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Un aspecto a considerar en la gestión del cambio es A, introducción de nuevos procesos, B, cambio en los métodos de trabajo, C, cambio en las instalaciones, D, todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Nos saluda Hernando Colina, buenos días. Hola, Paolita, está Paola Guevara que nos acompaña. Buenos días, Paolita, qué rico que estés con nosotros. Ángel Flores también nos saluda. Diana Cardona también nos saluda, buenos días. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, introducción de nuevos procesos 12%, B, cambio en los métodos de trabajo 4%, C, cambio en las instalaciones 0%, de todas las anteriores 84%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Una obligación del empleador es hacer evaluación y selección de proveedores. A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, ya somos 105 asistentes. Buenos días. Pueden hacer sus preguntas en el directo. Saben que trataremos de contestarlas a la mayor brevedad posible en directo también. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero 93%, B, falso 7%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias, Paolita. Por acá me saluda Rigoberto Abril. Dice, buenos días, con la mejor disposición para aprender. Bueno, Rigoberto, esperemos que aprendamos mucho todos hoy porque pues la idea es hacer esta interacción en directo para que podamos construir entre todos esta conferencia.
Conferencia que tiene como objetivo el día de hoy definir criterios prácticos para la gestión del cambio, adquisiciones y contratación en el sistema de gestión. Seguramente nos acompañan personas de compras y personas de seguridad en el trabajo. Entonces, la idea es que podamos enfocarlo a lo que tiene que ver con la gestión del cambio, compras, contratación dentro del sistema de gestión. No nos vamos a meter con temas contables, temas administrativos, ni temas operativos en la contratación y en la parte de adquisición que no sea enfocado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Vamos a mirar aspectos dentro de los objetivos específicos, identificar el marco legal disponible, analizar aspectos administrativos y analizar aspectos técnicos. Bueno, pues entonces empecemos con el marco legal. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en directo. Estamos justo en el tema que acabamos de mencionar para poder atender sus inquietudes. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 1072 del 2015 en cuanto a la gestión del cambio? Que es uno de los apartes que tenemos que analizar el día de hoy. Bueno, el artículo 224626 dice: el empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento. Entonces, la respuesta a la pregunta 1 en el procedimiento es verdadero, ¿ok? Para evaluar el impacto sobre la seguridad y sobre el trabajo que puedan generar los cambios internos. ¿Cómo? Introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo y cambio en las instalaciones, entre otros. Es decir, que la respuesta a la pregunta 2 es de todas las anteriores, para que lo tengan en el radar. Y es importante que tengan en cuenta que también hay cambios como cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad en el trabajo, entre otros. ¿Esto qué significa? Si lo analizamos un poco desde la estructura interna de la compañía, y lo vamos a ver desde la parte interna y desde la parte externa. Entonces, nuevos procesos. Ya no solamente hacemos soldadura y pintura, sino que ahora vamos a hacer mampostería y estructura, ¿ok? Nuevos procesos dentro de la compañía. Entonces está el proceso de compras. Ahora vamos a meter un proceso que se llama proceso de comercial. Es un nuevo proceso, es una gestión del cambio. Cambio en los métodos de trabajo. Ya no vamos a trabajar, por ejemplo, el cambio de herramienta o de equipo con el que se estaba trabajando anteriormente. La vamos a cambiar. Es un método diferente. Hay una gestión del cambio. Y cuando hay cambios en las instalaciones, nos trasladamos de planta, nos trasladamos de IPS, nos trasladamos de sedes. Esas serán gestiones de cambio internas. Y las externas están asociadas a ¿qué? Cambios externos como la legislación, es decir, que haya una normativa nueva que cambie. Por ejemplo, en la resolución 4272, cuando deroga la 1409 en trabajo en alturas, ahí hay una gestión del cambio. Y dice evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Cuando tenemos un aprendizaje de las, por ejemplo, en la parte de accidentalidad, tenemos una lección aprendida de un accidente, ahí tenemos una evolución del conocimiento porque hemos, a través de la investigación, detectado que hay una falla interna en la compañía o puede ser externa en la compañía, y esto hace que tengamos una gestión del cambio. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de la gestión del cambio? Hay que realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y se deben adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación. ¿Con el apoyo de quién? Del COPAS. Mire que nosotros tenemos dentro de esta comunidad hemos hablado varias veces del COPAS en cuanto a sus funciones y obligaciones. Por favor, vayan y busquen en Posipedia los temas derivados del COPAS de esta comunidad que son muy interesantes relacionados con esta parte de identificación y evaluación de peligros. Ahora, debe validarse también dentro de esa parte, para los que no saben, de pronto me pregunten, Erika, ¿qué es el COPAS? Es el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo cuando hay más de 10 trabajadores. Cuando hay menos de 10 trabajadores se habla de vigía en seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Ahora, una vez encontremos esta gestión del cambio, estos factores que hacen la gestión del cambio, se debe actualizar el plan de trabajo anual después de haber identificado los peligros y evaluado los riesgos derivados de estos. Entonces, Erika, no entendí, me queda un poquito complejo. Bueno, vamos a desglosarlo un poquito más. Aquí en el 1072, en el 22468, recordando una obligación de los empleadores, es gestión de los peligros y riesgos. Entonces, el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y evaluación de riesgos. Hasta ahí, bien. Pero fíjense lo que nos dice el artículo 224626. Para ello, realizar identificación de peligros y evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios. Entonces, además de hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos que nos habla el artículo mencionado anteriormente, también hay que hacerlo con los de la gestión del cambio. Entonces,
es importante que lo tengan en cuenta, no solo para los peligros y riesgos identificados, sino para aquellos derivados de la gestión del cambio, como lo acabamos de ver, por factores internos o por factores externos. ¿Qué es importante? Dentro de lo que dicen las obligaciones de los empleadores, hay que hacer prevención y promoción de riesgos laborales. Entonces, así como hay prevención de riesgos laborales en cuanto a lo que nosotros analizamos dentro de nuestra matriz de riesgos, también tenemos que tener en cuenta los derivados de la gestión del cambio. Vamos a poner un ejemplo en este ejercicio que vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, un video y lo vamos a analizar acá entre todos. Es un conductor de volqueta, ¿sí? Que se contrata como conductor de volqueta, y este conductor es enviado por su contratante a hacer un aparejo, a coger, a amarrar, como diríamos en algún escenario, estas líneas de media tensión para que la retro que está en la parte de atrás no haga contacto con ellas. Aquí tenemos un cambio en un procedimiento. ¿Ustedes qué dicen? Hay un cambio en el procedimiento, es un conductor de volqueta y lo mandamos a hacer otra actividad. Ahí hay un cambio en el procedimiento, cambio en las instalaciones. ¿Qué hay ahí? Hay un cambio en la normatividad. ¿Qué hay ahí? Analicémoslo durante el transcurso de la conferencia para poderlo desarrollar dentro del ejercicio que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta también? Dentro de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, en el 224615, dice que se debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades, rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores. Aquí entraría esa parte de gestión del cambio. Debe aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance sobre todos los procesos. Ahí cuando hablamos de cambio en los procesos, entraría actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas o equipos y todos los centros de trabajo. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros debemos hacer identificación de peligros y riesgos, tanto para los riesgos derivados, es decir, vamos a ponerlo como en un escenario, los peligros que vemos y en la gestión del cambio es lo que nosotros creeríamos que podría llegar a pasar en esa gestión del cambio, ¿ok? Para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué es importante lo que nos dice el decreto 1072 también en el artículo 224623? El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación y evaluación de riesgos y los peligros y riesgos en la empresa. Volvemos al punto. No solamente los peligros y riesgos que nosotros vemos o que percibimos o que palpamos o que están en nuestro escenario, en nuestro contexto, sino aquellos derivados de esa gestión del cambio, cambio en los procesos, cambio en la legislación en seguridad en el trabajo, métodos de trabajo, cambio en las instalaciones o evolución de los conceptos de seguridad y salud en el trabajo. Es importante contemplarlo dentro de la matriz de peligros. Erika, ¿cómo así? O sea, que tengo que hacer una matriz con los riesgos que veo y con los que no veo. Ok. Lo que nosotros debemos hacer es una matriz de peligros con los riesgos que son visibles, que son tangibles, que son predecibles dentro del escenario, ¿cierto? Pero también tenemos que validar los peligros, digamos, ¿qué puede pasar si yo cambio de instalación? Pero Erika, no ha pasado, ¿para qué lo voy a contemplar dentro de la matriz de peligros? ¿Ustedes qué dicen? Pues sencillo. Ustedes tienen una planeación o un plan de trabajo anual dentro del ejercicio, ¿cierto? Y hay un cambio en el proceso o hay un cambio en las instalaciones o hay un cambio de la metodología de trabajo, etcétera. ¿Qué pueden ustedes proponer o plantear? ¿Qué pasaría si yo me cambio de instalación? ¿Qué pasaría si yo cambio el proceso? ¿Qué pasaría si cambio la legislación? Erika, eso no es un poco ir allá a algo que no ha sucedido, pero estamos proyectando algo que podría suceder. Erika, no tenemos contemplados cambiarnos de instalaciones dentro del escenario. Ok, si no tienes contemplado el cambio de instalaciones, pues básicamente lo que tú analizas es qué podría pasar si me voy a cambiar de instalación. No me voy a cambiar de instalación, no lo contemplas. Así de sencillo. ¿Qué es lo que trata la gestión del cambio? Cuando se va a dar el cambio, antes de que se dé el cambio, se tiene que hacer este proceso. Me explico. Me voy a cambiar de instalaciones en un año, una IPS que se va a cambiar de instalaciones en un año. Ok, entonces como mi plan de trabajo es anual y lo mínimo que yo debo revisar el sistema de gestión es anual, entonces yo no me voy a cambiar de instalación y hago la matriz de peligros, hago el plan de trabajo, no. Antes de hacer el cambio de la instalación, hago una proyección de esa gestión del cambio para poderla contemplar dentro de mi plan de trabajo que ya voy a implementar cuando estemos en el escenario que planteamos de cambio de instalaciones. No sé si me hice entender. Si tienen preguntas o inquietudes, por favor me hacen saber acá en el chat. Vamos a mirar si hay inquietudes. José Roberto Arcos me dice sí.
Luis Eduardo nos dice buenos días. Carlos Meneses, Carlos Andrés también buenos días. Jorge, Roberto, buenos días. Bueno, buenos días para todos ustedes. Recuerden que si tienen preguntas o inquietudes pueden hacerlas en directo. Entonces, ¿qué es lo que nos habla la gestión de peligros y riesgos en cuanto a contemplar toda esta parte de gestión del cambio de lo que hemos visto hasta ahora? Adoptar disposiciones efectivas, desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y o contratistas en los equipos e instalaciones. ¿Qué es importante tener en cuenta? El objetivo del sistema de gestión es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Si la gestión del cambio me da a mí para poder tener un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, yo tengo que atacarlo, tengo que abordarlo, tengo que capturarlo, captarlo antes de que eso suceda. Entonces, una disposición efectiva es como les mencionaba ahorita. Voy a cambiar un método de trabajo o un procedimiento de trabajo. Antes de cambiar el procedimiento, yo tengo que hacer la proyección de cuáles serían los peligros y riesgos de ese procedimiento nuevo, cuáles serían los controles de ese procedimiento nuevo y cuáles serán las medidas o acciones correctivas y preventivas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Una vez las tenga identificadas, implemento las acciones para cuando llegue ese procedimiento ya esté digamos, como digerido, divulgado, procesado este método para que podamos tenerlo en cuenta y no tener accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Cuando hablamos de disposiciones efectivas, por ejemplo, ¿qué vemos en esta fotografía? Analicemos un momento la fotografía. Cuando habla de disposiciones efectivas, habla de tener una política, unas responsabilidades, una rendición de cuentas, unos recursos, un cumplimiento normativo, gestión de peligros y riesgos, un plan de trabajo, prevención y promoción de riesgos laborales, participación de los trabajadores y una dirección SST. Esas serían las disposiciones efectivas. ¿Qué hablamos en gestión del cambio? La política siempre está enfocada en prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, yo cambio un procedimiento, ¿tengo que cambiar la política? No necesariamente. La política debe ser revisada mínimo una vez al año. Si hay un cambio en una condición que afecte el objeto social de la compañía, que afecte el sistema de gestión, que afecte el enfoque de la política, obviamente hay que actualizarla. Pero si yo cambio un procedimiento y la política está enfocada en que yo voy a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sea cual sea el procedimiento, pues no tendría que adoptar una política nueva, ¿verdad? Hablamos de responsabilidades en gestión del cambio, procedimiento nuevo, traslado de instalaciones. ¿Quién es el encargado de hacer el traslado? ¿Quién es el encargado de hacer la identificación de los puntos de encuentro, las rutas de evacuación? ¿Quién es el encargado de identificar las salidas de emergencia? Esas responsabilidades deben ser asignadas y definidas antes de tomar la acción de la gestión del cambio como tal. Rendición de cuentas, una vez se hayan implementado los cambios que corresponden y que fueron identificados, pues ver cómo evolucionó, si dio resultado o no las medidas que se plantearon, etcétera. Asignar los recursos en cuanto a la gestión del cambio. No, es que para poder hacer este nuevo procedimiento hay que capacitar a todos los trabajadores en este nuevo procedimiento. Entonces hay que asignar recursos humanos para que la gente pueda ir y sacar horas de su tiempo laboral para hacer la capacitación, financiero porque hay que pagar el curso, recurso físico porque hay que adecuar unas instalaciones para que los trabajadores puedan recibir su capacitación. Entonces eso va enfocado en gestión del cambio. Cumplimiento normativo. Pongamos un ejemplo, vamos a ver un video ahorita donde tenemos un equipo de trabajo en alturas y la norma dice que ese equipo no se puede utilizar, pero en una empresa lo compran y lo utilizan. Estaríamos en contra del cumplimiento normativo, lo que implicaría una condición de cambio, una gestión del cambio. Hay un cambio en el proceso, en el procedimiento. Estamos usando un equipo que no se puede utilizar o no se debe utilizar por un tema normativo. Eso nos impacta directamente en la gestión del cambio. Gestión de peligros y riesgos, bueno, ya lo vimos ampliamente antes de esta diapositiva, donde veíamos que era necesario tener una metodología sistemática para identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de control. El plan de trabajo, en cuanto a la gestión del cambio, bueno, tener un plan de trabajo que vaya enfocado a ese cambio que nosotros estamos teniendo o vamos a tener, perdón, para poderlo establecer dentro de los seguimientos que yo tengo que hacer durante la frecuencia de trabajo específicamente en un año, porque saben que el plan de trabajo mínimo se debe revisar una vez al año como todo el sistema de gestión. Prevención y promoción de riesgos laborales derivados de esa gestión del cambio, cambio en los procesos, cambio en las instalaciones, cambio normativo, etcétera. Participación de los trabajadores. Es muy importante en la gestión del cambio tener la participación de los trabajadores para que nos retroalimenten con sus experiencias, con sus expectativas, con su procedimiento, con su experiencia, con su condición,
para poder retroalimentar esta condición y sea mucho más fácil, digerible y tangible para los mismos trabajadores. Y la dirección SST, tener una dirección SST que vaya en línea con esa gestión del cambio. Bueno, entonces ya que vimos la fotografía, ¿qué encontramos en la fotografía? Por acá me saluda Marta Lucía Ortiz. Hola Marta Lucía, ¿cómo vas? Qué bueno saludarte. María Nelson, Víctor Manuel, buenos días. ¿Qué vemos en esta fotografía entonces? Vemos a un trabajador que presuntamente está teniendo los controles de los riesgos derivados de trabajo en alturas. Ahí estamos hablando más o menos de unos 6 metros de altura. Y el trabajador arma un andamio, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá, él arma su andamio y él instala una línea de vida. ¿Qué es lo que estamos incumpliendo acá? O aquí hay una condición de cambio que nos puede llegar a impactar esa parte normativa. Que la línea de vida que estamos utilizando es una línea de vertical utilizada como una horizontal. Estamos utilizando acá un nudo como mecanismo de anclaje y no estamos utilizando las horizontales completas del andamio para que le dé el soporte estructural que se necesita. Entonces, esto puede hacer dentro del ejercicio de la gestión del cambio, podemos decir, yo tengo en el permiso de trabajo que él tiene su andamio, tiene su línea de vida, ¿verdad? Y yo le autorizo el trabajo en alturas. Pero hay una condición de un procedimiento que se está haciendo diferente a lo que debería hacerse dentro del marco normativo. Hay una gestión del cambio, entonces hay que abordarlo y, Erika, pero entonces tú me estás diciendo que eso cambia. Si eso es una gestión del cambio, entonces, ¿qué son peligros y riesgos? Ojo, dentro de la gestión del cambio está contemplado cambio en los procedimientos, en los procesos. Esto es un cambio en el proceso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta antes de qué pasa si los trabajadores no se conectan adecuadamente o no arman la infraestructura adecuadamente. Eso es una condición de peligros y riesgos que debemos validar como una gestión del cambio y eso lo tenemos que contemplar dentro de nuestra matriz de peligros. Insisto, es como el peligro que vemos y el que no vemos, como una proyección hacia lo que no vemos, pero podría llegar a pasar. Siempre contemplen la probabilidad. Si es improbable que pase, pues no lo contemplen, pero si es probable que llegue a suceder, por ejemplo, en este caso, que un trabajador arme mal su sistema de protección contra caídas, es una gestión del cambio que debemos contemplar dentro de la matriz de peligros. Otro punto que tenemos que tocar dentro de esta conferencia son las adquisiciones. Lo que habla el artículo 224627 habla de el empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo así? Debe haber un procedimiento para los que nos acompañan de la parte de compras, ya somos 205 asistentes, gracias a todos por asistir. A los que nos acompañan de parte de compras, este procedimiento debe validar obviamente un procedimiento de compras, cómo se hace, que el proveedor, que el RUT, que la Cámara de Comercio, que la cédula de representante legal, que la certificación bancaria, digamos que esos temas administrativos son válidos dentro del ejercicio. Pero yo también tengo que tener en cuenta los temas relativos a una condición adicional que tiene que ver con la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tiene la certificación de la ARL de su sistema de gestión, tiene el reporte ante el Ministerio de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya no solo tengo que pedir RUT, Cámara de Comercio, cédula del representante legal, certificación bancaria, sino que tengo que pedirle que me pase la autoevaluación de estándares mínimos, que me pase el reporte del Ministerio de Estándares Mínimos y que me pase el reporte del sistema de gestión de la ARL como tal. Eso es una condición que podemos contemplar. Hay otras empresas que van mucho más allá y piden el sistema de gestión completo. Ahí quiero hacer un paréntesis y hacer un llamado un poco a la coherencia en este ejercicio. Resulta que yo no soy un ente certificador, como en este caso, un seguimiento como el Ministerio de Trabajo. Yo no tendría por qué decirle su sistema de gestión está bien o está mal. Eso es responsabilidad de la empresa con su ARL y de la empresa con el Ministerio de Trabajo. Entonces, hay empresas que le piden a uno, páseme todo su sistema de gestión. Política, procedimientos, instructivos, formatos. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué todo el sistema de gestión de la compañía si yo tengo un certificado de mi ARL que dice que yo tengo sistema de gestión y estoy en tanto por ciento de cumplimiento? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pedir la documentación relativa al proceso que vamos a desarrollar. Me explico. Vamos a construir una obra civil, ¿sí? Vamos a hacer una obra, un edificio con estructuras, placas, etcétera, mampostería, etcétera. Vamos a construir un edificio. Entonces, ¿qué pido yo?
muéstreme su matriz de peligros en cuanto a la identificación de esta construcción que vamos a hacer y los procedimientos que usted va a implementar con relación a esto. Muéstreme su procedimiento de trabajo en altura, su procedimiento de izaje de cargas, etcétera. Hay que ser muy coherentes y enfocarse en lo que realmente necesitamos y no pedir, no, es que páseme el procedimiento, me estoy inventando, el procedimiento de reporte de investigación de accidentes y accidentes de trabajo. Erika, yo lo pido porque cuando llegue a pasar un accidente, él tiene que cumplir el procedimiento. Ok, estamos de acuerdo, ¿sí? Hay otras empresas que dicen, yo no lo pido si no hay accidente, pues cuando haya el accidente pido el procedimiento para que lo implemente. Es relativo, cada empresa determina cómo debe pedir o qué debe pedir. Mi sugerencia es que sean muy aterrizados con lo que van a hacer y con lo que van a pedir. Si yo voy a construir un edificio donde no voy a hacer espacios confinados, ¿para qué pido un procedimiento de espacios confinados, por ejemplo? ¿Sí? Erika, es que puede haber una gestión del cambio y puede haber espacios confinados. No, porque en el diseño constructivo no está contemplado el espacio confinado. Erika, tuvimos que cambiar el procedimiento constructivo porque el cliente pidió que hiciéramos un tanque para una reserva de agua que no estaba contemplado en el diseño. Perfecto, ahí hay una gestión del cambio. Yo no tenía contemplado hacer espacios confinados, pero ahora en el procedimiento constructivo vamos a incluir una nueva estructura que es un tanque de almacenamiento de agua que no estaba contemplado en el diseño inicial. Tengo una gestión del cambio, entonces pido el procedimiento de espacios confinados y pido el procedimiento de gestión del cambio para ese cambio que estamos viendo. Entonces, espero que me haya hecho entender un poco mejor en relación a esta parte. Miremos aquí en adquisiciones. La persona de compras. La persona de compras determina que la persona HC o el SST le dice, necesito unas líneas de vida para hacer unos anclajes. ¿Ok? Resulta que el de compras lo que va a buscar en el mercado es lo más económico, obviamente, y que cumpla con un tema normativo. Entonces, pide una línea de vida. La más económica, vamos a suponer que es una línea de vida vertical para hacer una conexión de horizontal, por ejemplo. Él no lo sabe. Por eso es importante, por lo menos en el caso de las adquisiciones, que la persona de compras reciba una instrucción y capacitación sobre los equipos especializados para las tareas de alto riesgo que se deben tener o para los equipos de protección personal que se deben utilizar dentro de la condición de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá vemos en esta fotografía que tenemos una línea de vida vertical que está siendo utilizada con una especie de tie-off acá que le están haciendo un anclaje acá, un amarre acá, y el trabajador está con una línea de vida vertical. Ustedes me van a decir, Erika, pero es que es vertical y él tiene un freno vertical, la está utilizando como vertical. Claro que sí, pero el problema es la conexión que tenemos acá. El gancho genera corte en la cuerda y puede llegar a generar afectación de la estructura de la cuerda. Entonces, aquí estamos utilizando una línea de vida que se compró para lo que se debía comprar, que era un trabajo vertical, pero se está usando de manera inadecuada. Aquí tenemos una condición que nos cambia el proceso y esto puede llegar a generar una condición que desvía la política, que es evitar accidentes de trabajo. Vamos a ver este video. Le bajamos un poquito el volumen y miremos el video. Una línea de vida que tengo acá, compraron una cuerda y la engancharon en unas varillas dentro de la estructura. Si vemos esta línea de vida, es una línea de vida vertical porque acá está el gancho y acá está, perdón, me voy a devolver un poquito, y acá está el nudo con el que amarran la parte final de la colita o donde termina la línea de vida vertical. Y la estamos utilizando como una horizontal. Primero, estamos utilizando un equipo para un proceso diferente que llegara a suceder algo, el fabricante no tiene por qué responder por ninguna garantía porque estaban utilizando una vertical como una horizontal, entonces ahí tenemos el primer agravante. Segundo, el anclaje que tenemos ahí no es el adecuado para utilizarlo como un sistema de protección activo contra caídas. Entonces, dentro de las adquisiciones se tiene que contemplar, cuando yo voy a hacer un proyecto, tengo que visualizar qué es lo que yo voy a hacer y cuáles son las entradas y las salidas de ese proceso, ¿cierto? Acuérdense de los ciclos de proceso, entrada y salida. ¿Qué necesito para hacer esa placa que van a montar ahí? Necesito concreto, estructura metálica, correas metálicas, rieles metálicos, etc. Pero para instalar necesito línea de vida, puntos de anclaje y sistemas de conector. Ah, ok. Puntos de anclaje. Ok, hay que fundirlos antes de que se vaya a hacer la actividad.
No es que estamos aquí trabajando y vamos a fundirlos, pero no vamos a conectar esa varilla mientras fundimos los puntos de anclaje. El procedimiento estaría invalidado, o sea que la adquisición ahí fue insuficiente. ¿Okay? Vamos a ver si hay preguntas. Jaime Arturo nos pregunta. José Guillermo. Norma Constanza, buenos días. ¿Y ese documento del sistema de gestión aplica para cualquier tipo de contratación y para la empresa? Mi niña, ¿me aclaras qué documento para poderte contestar? Adriana Joaquín nos dice, buenos días, a veces lo piden porque ellos no tienen algunos documentos y lo que hacen es copiar y pegar. Ah, ya entendí, me estaban hablando del sistema de gestión Norma Constanza. Entonces dice, ¿y ese documento del sistema de gestión aplica para cualquier tipo de contratación para la empresa? Bueno, Norma, este tipo de documento del sistema de gestión, ¿estás hablando cuál? De la certificación que nos da la ARL o el reporte al ministerio para que me quede claro. Y en el caso de Adriana dice, buenos días, a veces lo piden porque ellos no tienen algunos documentos y lo que hacen es copiar y pegar, yo lo he visto en las obras. Adriana, es cierto, muchas veces lo que hacemos es copiar y pegar los sistemas de gestión de otras empresas para poder montarlos de nosotros. Miren, eso ya está mandado a recoger, la verdad, porque ya hay mucha información, hay cartillas, las ARLs tienen mucha información de cómo montar el sistema de gestión, los procedimientos, etcétera. Entonces, a veces cuando copiamos y pegamos esos procedimientos, lo que hacemos es enredarnos con un montón de cosas que ni siquiera nos aplican. Entonces, yo soy constructor de mampostería y voy a copiar un procedimiento de soldadura. Pues el procedimiento va a ser diferente a lo que yo necesito. O el programa de protección contra caídas, copio y pego la resolución 4272 y ya me enredo con un montón de cosas. Hay que hacer procedimientos dinámicos y sencillos para que también en las adquisiciones, por ejemplo, sean fáciles y digeribles para la persona que va a hacer la compra y entienda que debe comprar unas gafas que no se le empañen a los trabajadores porque pues no las van a usar y se va a perder el recurso, por ejemplo, ¿ok? Entonces sí, muchas veces pasa por eso, pero ya eso estaría mandado a recoger, ya no lo deberíamos hacer. Norma Constanza nos dice, hago referencia al valor del contrato y tipos de actividades, pues en mi empresa Riesgo 1 las contrataciones son servicios en temas asesorías o proyectos de formación, eventos de promoción, comercio y demás, y compras para el funcionamiento de cafetería, aseo, mantenimiento, aires acondicionados y equipos de cómputo. Ok, ok. Norma, es que no estoy entendiendo muy bien. Si quieres, me haces una sola pregunta con las dos cosas para yo poder entender un poquito mejor, ¿vale? Ah, ya entendí, Norma. Los del sistema de gestión para contratación. Entonces, los procedimientos de contratación del sistema de gestión para contratación, compras, adquisiciones y gestión del cambio son aplicables al sistema de la empresa. Es decir, si tú tienes una empresa de construcción, no puede ser el mismo procedimiento para una empresa de una IPS, por ejemplo. Pero en el caso de las compras, tú sí puedes estandarizar un solo lineamiento, como te lo mencionaba ahorita. Por ejemplo, ¿yo qué le pido a una empresa para que entre a licitar con nosotros? RUT, Cámara de Comercios, cédula del representante legal, certificación bancaria, certificación de la ARL, que tiene sistema de gestión y en qué porcentaje está, la autoevaluación firmada por el especialista en seguridad en el trabajo o la persona responsable del sistema de gestión y el representante legal y el reporte de los estándares mínimos al ministerio. Y eso lo pongo en el procedimiento y todas las empresas que quieran entrar a trabajar con nosotros deben presentar mínimo esos documentos. Si no los tienen, significa que no pueden entrar ni siquiera al proceso de licitación. Entonces, tú lo puedes estandarizar en el proceso que tú requieras, lo estandarizas y eso te sirve para que tú lo puedas implementar de una manera práctica y dinámica y ya sea mucho más mecánica las situaciones. Pedir esa documentación, obviamente revisarla para que estemos acorde con lo que estamos pidiendo y tener en cuenta esa situación. Entonces, Norma, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Diego Alexander, buenos días. Referente al tema de compra, se debe generar un estudio previo por parte del grupo que requiere la necesidad, validando las características mínimas para la contratación, validadas con los diferentes oferentes en el mercado, quién debe cumplir con la ficha técnica. Claro, Diego Alexander, es muy cierto. Yo debo analizar primero qué es lo que necesito. Acuérdense siempre de, vamos a verlo acá en este escenario. Nosotros tenemos un proceso, ¿sí? Digamos que esto es un proceso. Tiene unas entradas que son, digamos, como los insumos, los requisitos, los materiales, y tiene unas salidas, el producto, los residuos, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es qué es lo que yo necesito y hacer un análisis, obviamente, cualitativo y cuantitativo de qué es lo que yo necesito para saber qué es lo que voy a comprar y poder utilizarlo de la manera más óptima como tal. Entonces, sí hay que validarlo entre las partes y por eso hablaba de la participación de los trabajadores.
Muchas veces los trabajadores uno les da las gafas, por ejemplo, y las gafas no se las ponen, pero ingeniera, es que se me empañan. Entonces hay que validar con los trabajadores qué tipo de elemento queda mucho mejor para ellos de acuerdo a su riesgo expuesto, pero que lo puedan utilizar sin que les genere una condición de riesgo adicional, como que, por ejemplo, no puedan ver. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Diego Alexander, por tu retroalimentación. Jamie Lisset, buenos días, ingeniera. Yo tengo una duda. ¿Se debe exigir la realización de inducción a proveedores? Buen punto. En una auditoría externa que tuvimos con uno de nuestros clientes, el auditor nos decía, usted es responsable por todo lo que le pase o lo que pase por su contratista. Y eso lo dice la normatividad, es muy cierto. Entonces, si usted quiere que su proveedor cumpla con lo que usted necesita, pues hágale una inducción de lo que usted necesita, ¿sí? Por ejemplo, si es un proveedor de papelería, pues usted le hace la inducción con respecto a, mire, nosotros tenemos un sistema de gestión, nosotros evaluamos los proveedores, los evaluamos por esto, y usted me debe cumplir con esto. Y ahí tienes una inducción. Pero si es un proveedor que va a ingresar a tus instalaciones a hacer actividades, pues ya tienes que hacer la inducción de los riesgos a los que estás puesto en tus instalaciones, de las medidas de control de tus instalaciones, de la gestión del cambio que podría derivarse de lo que él realiza, y tendrías una inducción muy completa para el ejercicio. Entonces, en mi recomendación, sea proveedor o sea contratista, debe tener una inducción, pero enfocada a lo que va a hacer, porque pues si es un proveedor que te vende la papelería, pues no le vas a hacer inducción de peligros y riesgos de la planta o de la oficina donde trabajas, porque él ni siquiera entra allá. Él te lo envía con una mensajería y pues no tiene contacto con tus instalaciones, pues no tendría sentido hacerle la inducción de las instalaciones. No sé si me hice entender un poco mejor, Jay. Bueno, vamos aquí a continuar. En este video les muestro lo de las adquisiciones. Entonces, la normatividad prohíbe los mosquetones roscados para hacer trabajo en alturas, pero la persona de compras lo vio contramarcado, lo vio que era para alturas y lo compró, lo pidieron, porque tal vez era más económico, porque le pareció más práctico, porque es los que conoce. Y aquí tenemos una compra que está incumpliendo el marco normativo, que desvía, que va en contra de lo que dice la normatividad, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en cuenta este escenario para las adquisiciones como tal. ¿Yo qué sugeriría? Es un poquito complejo, pero se lo recomiendo mucho, que le hagan fichas técnicas en la parte de compras, hagan fichas técnicas a los equipos, si ustedes ya decían qué equipos tienen que comprar, para que el de compra simplemente diga, necesitan arnés, necesitan conectores, necesitan mosquetones, necesitan esto, ya él tenga como una base de datos de qué puede comprar y qué no puede comprar. Y cuando se haga la requisición, es importante que se especifique, por ejemplo, necesitamos un conector para detención de caídas o un conector para restricción de caídas o un conector para posicionamiento. No, conector. Pues el de compras tiene que adivinar qué conector compra. Es importante que tengamos muy claro la requisición en la solicitud de compra, especificar lo que más puedan especificar, qué producto, qué código, qué resistencia, qué color, qué dimensión, qué longitud, etcétera, para que la compra sea efectiva dentro de la parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Vamos a mirar por último la parte de contratación, que aquí había una pregunta que me hacía Diego Alexander con respecto a la parte de contratación. Entonces dice, el empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo de la empresa por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, cooperados en misión, contratistas y subcontratistas durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Entonces, dice, el empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen. Es que fíjense que aquí hay algo interesante y es que habla de garantizar. Aquí no dice que de pronto cumplan o que cuando se pueda, o que no dice garantizar el cumplimiento de las normas SST por parte de proveedores, trabajadores, contratistas, subcontratistas, etc. ¿Esto qué significa? Respondiéndole un poco más a Diego como tal. Si yo voy a Diego y a Norma, si yo voy a contratar a una empresa, esa empresa debe hacer una actividad para mí, porque yo le estoy pagando un servicio o un bien o un producto como tal. Y debe, al momento de ejecutar esa actividad dentro de mis instalaciones o dentro de mi proceso, debe cumplir con lo que yo cumplo en materia de normatividad. Erika, yo, en el caso de lo que me decían ahorita, es que nosotros somos riesgo 1, pero contratamos la persona que nos instala ahorita, él nos haga limpieza de fachadas.
y nos haga lavado de fachadas para la temporada, entonces para que nos haga la lavada de fachadas. ¿Qué es riesgo 5? Ahí cómo funciona la contratación. Si yo no tengo nada que ver con trabajo en alturas, ni tengo nada que ver con riesgo 5, ¿ahí qué tengo que hacer? Pues aquí lo que dice la contratación es que debes garantizar que el contratista cumpla con el marco normativo. Entonces, si tú no tienes esa actividad económica dentro de tu sistema y tú no tienes dentro del ejercicio de tu nivel de riesgo esa actividad, entonces, ¿cómo lo puedes controlar? Pues en la contratación tú debes asegurarte, debes garantizar que el proveedor sí cumpla con ese marco normativo, que el proveedor sí cumpla con los procedimientos, que el proveedor sí cumpla con los estándares y con los lineamientos. Entonces, de una manera u otra, la persona de seguridad y salud en el trabajo de la empresa debe conocer de ese tipo de riesgos para saber qué es lo que va a controlar en el escenario. Entonces, es muy importante porque los proveedores y contratistas se vuelven parte fundamental del sistema de gestión. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Incluir los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. Ahí hay una pregunta que, sí, la pregunta número 3, que contestó el 93% verdadero. Efectivamente, en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, yo tengo que incluir los sistemas, los aspectos SST. Por ejemplo, entrega la seguridad social a tiempo, da dotación a sus trabajadores, paga la seguridad social a tiempo, ya lo dijimos, entrega la dotación, entrega los EPPs a sus trabajadores, cumple los procedimientos, cumple los estándares, etcétera. Es importante tenerlo en cuenta que para la selección de proveedores y evaluación se incluyan los aspectos SST. ¿Qué otra cosa importante nos habla la contratación? Procurar canales de comunicación para la gestión SST con los proveedores, trabajadores cooperados en misión, contratistas y trabajadores o subcontratistas. Ojo, yo tengo que tener un canal de comunicación entre la parte de SST con los proveedores, contratistas, subcontratistas, que me permita a mí tener una retroalimentación en relación a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, yo tengo un contratista, Erika, es que yo lo contraté y yo soy la responsable de darle los elementos de protección personal al contratista. Es un tema de contratación de acuerdo comercial que ustedes hicieron. El empleador es el que debe dar la dotación y los elementos de protección personal, pero si se los va a dar el contratista grande al subcontratista, debe quedar establecido en el acuerdo contractual y debe quedar establecido en la entrega como tal, quién es el que está entregando y debe ser responsable, obviamente, el contratista de esta entrega, así se lo está entregando la otra empresa. No sé si me hice entender. Vamos a poner un ejemplo. El contratista A y el subcontratista B, vamos, para poner contratista y subcontratista. El subcontratista es el que pone el personal. Él es el encargado de dar los elementos de protección personal y la dotación. ¿Qué puede hacer esta empresa? Pagarle o darle el insumo para que él lo entregue, pero quien debe entregarlo, quien debe dejar el registro es el empleador o contratante directamente del personal, ¿ok? Verificar antes del inicio de trabajo y periódicamente el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de proveedores, contratistas y subcontratistas de conformidad con la normatividad. Aquí viene algo interesante. El cumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo en una empresa, tengo una persona y resulta que me pasan la seguridad social y ya la persona no vuelve, pero no me aparece retirado? Entonces el empleador debe decirme, esta persona no se retira de la compañía porque fue pasada a otro proceso, a otra obra, a otro proyecto y por lo tanto no tengo el retiro en la planilla de seguridad social, por ejemplo. Hay que tener esa verificación siempre de todas las novedades que se reporten con la seguridad social antes, obviamente, del inicio del trabajo y periódicamente, como lo menciona la normatividad. ¿Qué otra cosa tenemos que ver en contratación? Informar a los proveedores y contratistas, al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo. ¿Esto qué significa? La pregunta que me hacían ahorita, ¿yo debo hacer inducción? Mire lo que dice la normatividad. Informar a los proveedores y contratistas, al igual que los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. Entonces, aquí está hablando de su zona de trabajo. Volvamos al ejemplo de la papelería. Si yo compro una papelería a un proveedor, a una papelería X, y ella me la envía la obra a la oficina, pues él no tiene una zona de trabajo en mi empresa, pues yo no tendría por qué hacer la inducción de peligros y riesgos de mi proceso. Lo que yo sí puedo hacer
es solicitarle a la empresa que me dé la inducción de capacitación de peligros y riesgos de la persona que me lleva a mí la papelería a la oficina. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un riesgo por conducir el vehículo, por movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas, etcétera. Entonces, yo sí le puedo pedir la inducción a la persona que va a la empresa a dejarme en la portería, por decirlo así. Yo podría decirle, regáleme la inducción de peligros y riesgos de esta persona. Pero vuelvo y digo, esto depende de cada quien, de acuerdo a lo que diga el marco normativo. Ahora, miremos la fotografía. Esto es un contratista, son dos trabajadores de un contratista. Yo estoy obligado, ¿cierto?, a divulgar los peligros y riesgos de mi obra, de mi proyecto, de mi edificación a las personas que van a estar trabajando ahí, más los peligros derivados de la propia operación. Me explico nuevamente. Yo tengo estos dos trabajadores. Eso significa que yo tengo que hacerle a ellos inducción sobre los riesgos derivados de toda la obra, ¿sí? De gestión del cambio, de los riesgos y peligros derivados de la obra como tal. Y además de los peligros y riesgos y la gestión del cambio derivadas de la obra que están haciendo ellos como tal, del armado del andamio para hacer la mampostería, deben tener peligros y riesgos, deben tener gestión del cambio, etcétera, para que yo pueda dar cumplimiento a lo que me está diciendo la parte normativa. Ahora, en este propósito se debe revisar periódicamente durante cada año la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral el nuevo personal reciba la misma información. Cada vez que haya rotación de personal debemos hacer el mismo ejercicio, divulgar los peligros y riesgos de la zona de trabajo donde esté, más los peligros y riesgos propios del proceso que tenga esta persona o estos trabajadores. Bueno, aquí por acá me dice Sonia Jacqueline, buenos días. Cuando son tercerizados, ¿qué debo pedirle? Cuando hablas de tercerizados, asumo que es, por ejemplo, que tú contratas, que el subcontratista contrata a otro contratista. Deben pedirle exactamente lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo acá con estos esferitos para que nos entendamos un poco mejor. Yo tengo el contratista naranja, que contrata al contratista verdecito que está acá y este contrata a este contratista que está acá. Lo que yo debo hacer es primero pedirle la relación comercial de estos dos. ¿Por qué? Porque a mí me van a pasar las seguridades sociales de este contratista, de este personal, no de este, y con quien yo tengo el contrato es con este. Entonces debe haber un vínculo contractual entre este contratista y este contratista para que me puedan pasar la seguridad social de este contratista. En ese escenario yo tendría que hacerle inducción a este contratista y a este contratista porque, ¿por qué? Porque él es el que yo tengo contratado, pero él es el subcontratista de él, por lo tanto está prestando un servicio para mí. En ese orden de ideas yo tengo que exigirle la misma documentación a las dos empresas. Ese sería como el ejemplo, Sonia Jacqueline. Espero que te haya dado respuesta a tu inquietud. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vemos en esta fotografía? Dos trabajadores que están armando un andamio, pero vemos que están conectadas de la misma estructura que están armando, ¿sí? ¿Qué se supone que deben tener ellos ahí dentro del ejercicio? Una plataforma completa que les pueda permitir no tener un vacío, que el arnés en lo posible esté por encima, pero no está por encima porque apenas, perdón, ahí estaban desarmando, discúlpenme, en la visita que tuve que ver estaban desarmando. Entonces, no es lo mismo, fíjense, la condición de riesgo de armar y de desarmar. Ah, pero Erika, no le puedo poner plataforma porque estoy desarmando. Ok, le pones plataforma, desarmas, bajas la plataforma, desarmas, baja la plataforma, desarmas. Es un ejemplo de una medida de control que podamos implementar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta condición en la contratación de lo que tiene que ver con actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, y los peligros derivados de las mismas como tal. Aquí hay un punto interesante y habla de instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos en el periodo. Fíjense que aquí la norma nos obliga a divulgar los accidentes de trabajo. ¿A quién? A todos. Algunas me preguntaban, Erika, entonces, ¿por qué tengo que hacer lección aprendida? ¿En dónde la normatividad dice que tengamos que hacer lección aprendida? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Más que la lección aprendida, es la divulgación del accidente o la enfermedad laboral
cuáles fueron las causas y cuáles son las medidas correctivas que se implementaron para eso. Eso es lo más importante. Que usted no tenga un formato de lecciones aprendidas o que no divulgó la lección aprendida, no lo van a sancionar por eso, pero sí lo pueden sancionar porque usted no haya divulgado el accidente o la enfermedad laboral dentro del análisis de causas que hizo y las medidas correctivas y preventivas que estableció. Entonces vamos a ver aquí un video que estoy para Fernando que me mandó este video, muchas gracias. Entonces aquí tenemos a un trabajador, ¿cierto? Que es contratista, proveedor de un contratista, que está haciendo una actividad, una tarea de alto riesgo. Miren cómo se está exponiendo de pronto a una caída sin ninguna medida de protección a la altura que está trabajando. Entonces, si este trabajador llegara a tener un accidente como tal, yo tendría que divulgar ese accidente a todos porque ahí dice, instruir a los proveedores, trabajadores cooperados y trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o contratistas sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo. Erika, o sea que yo tengo que llamar a mi proveedor de la papelería y decirle, oiga, yo tuve un accidente acá y mire que pasó esto, aquello y lo otro. Ojo con lo que estamos hablando acá. Dice, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos en el periodo en la vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. Estamos hablando, obviamente, de quien ejecuta la actividad. Si es un proveedor de papelería, yo no tengo por qué contarle al proveedor de la papelería que yo tuve un accidente en la obra. Lo que sí tengo que decirle al proveedor es que él debe hacer la retroalimentación de los accidentes de trabajo derivados que tenga en su proceso que puedan afectar el mío. Voy a poner un ejemplo. El conductor que me trae la papelería a la oficina. Si los conductores llegan a tener un accidente de trabajo por la actividad económica que desarrollan para lo que tiene que ver conmigo, deberían informarme sobre ese accidente de trabajo para que yo tenga en cuenta esa condición para que no vuelva a suceder, no vaya a suceder en mi empresa. Por ejemplo, no es que el señor descargando la papelería en la portería tuvo un tirón y tuvo una lesión osteomuscular, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Ah, muy bien, gracias por decirme. Significa que las cajas vienen muy pesadas y esto puede hacer que dentro de mis instalaciones el proveedor vaya a tener ese accidente. Entonces, mejor mándeme cajas no de 50 kilos, me estoy inventando, sino de 25 kilos de papelería. Me estoy inventando, no de 25, sino de 10 kilos, para que esto me pueda funcionar a mí y no se repita ese accidente posiblemente en mis instalaciones. Es como una forma de dar cumplimiento a ese marco normativo. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Olga Lucía Hurtado. Y una pregunta. ¿Un subgerente o representante legal suplente puede ser contratista para la misma empresa? Buena pregunta, Olga Lucía Hurtado. La verdad, me corchas con esta pregunta porque pues es un tema más administrativo que de CST. ¿Un subgerente o representante legal suplente puede ser contratista para la misma empresa? Es que te lo voy a hablar desde la experiencia que conozco en contratación, pero de la parte administrativa, porque estamos hablando de contratación en cuanto a CST. Depende del contrato que tenga la persona. Si el gerente o el subgerente o representante legal tiene un contrato de exclusividad con la empresa, él no podría ser contratista de la misma empresa porque ya no tendría exclusividad, ¿sí? Entonces eso dependería del contrato. En otras condiciones, puede ser, por ejemplo, yo soy la gerente de una empresa y yo tengo una empresa aparte vamos a ponerlo así, yo tengo una IPS, ¿sí? Y soy la representante legal de esa IPS, pero yo aparte tengo una empresa que suministra productos o insumos médicos para la IPS, entonces mi empresa puede ser contratista proveedora. Digamos que eso depende de la contratación, depende de los manuales de la establecidos de la empresa y depende de las políticas de contratación de la empresa. Si yo soy el representante legal de esta empresa y también tengo una empresa que suministra insumos y yo no le veo problema a eso, pues eso lo establecen internamente en la compañía. Pero digamos que no sabría darte una respuesta contundente como tal, porque no tengo la experiencia o la habilidad para contestarte temas de contratación ya administrativos como tal, porque no es de mi injerencia. Entonces, Olga Lucía, espero que con lo que te dije te pueda dar una luz, pero eso valida lo mejor con tu parte jurídica de la compañía. ¿Listo? Ok. Y por último, entonces vamos a analizar ahora sí el video que teníamos para mostrarles donde dice: verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores, cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas, sus trabajadores y subcontratistas. Mire lo que me está diciendo acá. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa el cumplimiento de la normatividad. O sea, yo tengo que verificar
en la contratación a mis contratistas el cumplimiento de la normatividad en seguridad en el trabajo. Entonces ahí es donde dicen, no, pues yo prefiero pedirle todo el sistema de gestión para que lo cumpla. Yo le voy a pedir a él la matriz legal para saber cuáles son sus medidas legales. A veces pedimos documentación que no tenemos tiempo de revisar o analizar, entonces seamos un poco coherentes con lo que pedimos para saber qué le vamos a hacer seguimiento y todo. Sin embargo, es importante lo que tiene que ver con contratación y es verificar periódicamente el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. O sea, yo soy responsable. Es un poco difícil de digerir, pero yo soy responsable por el cumplimiento normativo que tengan mis proveedores y contratistas. Por eso yo le pediría, como les digo, lo mínimo que yo le pediría a un proveedor o a un contratista es demuéstreme que usted tiene un sistema de gestión a través de la certificación de la ARL. Muéstreme que usted tiene implementado los estándares mínimos a través de la autoevaluación actualizada y firmada. Y muéstreme el reporte que usted le hace al Ministerio de los Estándares para yo poder estar tranquilo de que por lo menos hay un ejercicio de una implementación legal o de un marco normativo. Pero eso no significa que no pueda hacer auditorías periódicas, revisiones periódicas y verificación periódica, como lo dice la normatividad, de mis proveedores y contratistas. Es una obligación y me lo están diciendo a mí en la parte de contratación. ¿Ok? Finalmente, dice que para los efectos del sistema de gestión, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas con las responsabilidades del presente capítulo. ¿Esto qué significa? Que así como yo tengo que afiliar al personal, mi contratista lo debe afiliar y mi subcontratista lo debe afiliar, que era el ejemplo que ponía de los 3 contratistas. Todos deben cumplir y lo que me está diciendo ahí es que yo debo verificar periódicamente que mis contratistas y proveedores y trabajadores cumplan con la normatividad. Es un poco complejo, sí, lo sé, porque pues obviamente yo tengo mucho que hacer como para andar pendiente de lo que hace usted como tal, pero pues la normatividad me lo exige y yo tengo que hacerle seguimiento a mis proveedores y contratistas. Entonces hay que diseñar estrategias, bien sean en auditorías, bien sea en inspecciones, visitas, auditorías internas, auditorías externas o contratar a un ente para que le haga auditoría. Pero en ese orden de ideas sí necesitamos cumplir con este punto y es uno de los más álgidos que tocamos en seguridad en el trabajo, porque entonces aquí donde la gente dice, no, ingeniera, yo mejor recojo y apague y vámonos porque yo ponerme a hacerme responsable por lo que hagan los demás. Es complejo, pero la norma me lo pide. Entonces hay que diseñar estrategias en la parte de contratación. Por eso hablamos de procedimientos para que lo tengan en el radar. Los procedimientos son los que nos determinan cómo vamos a hacer ese ejercicio de cumplimiento normativo en el escenario que tenemos que hacer para control y seguimiento de proveedores y contratistas. ¿Ok? Bueno, no veo más preguntas por acá. Ya somos 276 asistentes. Sin más preámbulo, creo que se me bloqueó aquí. Vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Listo, ingeniera. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Las adquisiciones, compras deben tener un procedimiento? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Si tienen más preguntas, las pueden hacer que yo voy leyendo mientras estamos contestando el sondeo. Marta Cecilia nos dice, excelente conferencia. Marta Cecilia, gracias por asistir. Son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero 98%, B, falso 2%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, creo que a alguien por ahí se le fue mal el dedito porque al principio habíamos dicho verdadero 100% y ahorita 98 bajó, pero bueno, tenemos dentro del ejercicio la condición que es validar que sí, la respuesta correcta es A, verdadero. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un aspecto a considerar en la gestión del cambio es A, introducción de nuevos procesos, B, cambio en los métodos de trabajo, C, cambio en instalaciones, D, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, introducción de nuevos procesos 2%. B, cambio en los métodos de trabajo 1%. C, cambio en instalaciones 2%. De todas las anteriores 94%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta?
Muy bien, subimos del 84% al 94%. La respuesta correcta es de todas las anteriores. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. ¿Una obligación del empleador es hacer evaluación y selección de proveedores? Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos los resultados de esta última pregunta, ingeniera, por favor, ¿nos puedes recordar la fecha de tu próxima acción educativa? Tenemos acción educativa el viernes 15 a las 8 de la mañana y el lunes 18 a las 8 de la mañana. Listo, ingeniera, muchas gracias. Bueno, mientras contestan, voy a darle una respuesta aquí a Edgar. Me dice, en el caso que se presentó en televisión de la empresa X, subcontrató a varias empresas, entonces esta empresa X tendría responsabilidad. Desconozco el programa, no conozco el caso, no podría opinar abiertamente sobre eso, pero lo que te puedo decir es que la empresa contratante es responsable de sus contratistas y subcontratistas. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero 95%, B, falso 5%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? No, efectivamente, hay que hacer evaluación de proveedores y la respuesta correcta es A, 95%. Me voy a robar un espacio acá porque hay una pregunta que me están haciendo y dice Catherine Dayan, ¿qué pasa si la alta dirección no permite el seguimiento y la gestión de proveedores? ¿Cómo se deja evidencia? Ok, tú tienes un procedimiento, tienes un sistema de gestión que está firmado por la gerencia. En el caso de la revisión gerencial, podrías informarle a la gerencia que está incumpliendo su propia política, su propio sistema y sus propios estándares. Y puedes dejar evidencia a través de actas copadas, actas de reunión de revisión gerencial o correos electrónicos que te puedan permitir tener una evidencia de que la gerencia no está permitiendo hacer este seguimiento de algo que se supone que está establecido en su sistema de gestión y que está establecido en su política. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero nos encontremos el viernes 15 con un tema súper interesante igual. Y bueno, que tengan bonito día. Muchas gracias, ingeniera Erika, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos nuestros habitantes del departamento del Chocó a participar de nuestra acción educativa presencial Familias Seguras. Estaremos este 16 de noviembre en Quibdó, en el Centro Recreacional y Vacacional Confachocó, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esto es un evento para que participe todo su núcleo familiar. Por último, a nuestros habitantes del departamento del Tolima, a que participen del Congreso de Promoción y Prevención Tolima Más Positiva, que estaremos en la Gobernación del Tolima el día 21 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estas acciones educativas no tienen costo y son un beneficio para afiliados y no afiliados. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción a estas acciones educativas. Recuerden que para acceder a esta y muchas más acciones educativas por medio de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente video de los congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones, que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial.
Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.